Bienvenidos al curso de calidad y mejora continua. En esta semana trataremos el tema de Big Data y Analytics. Revisaremos los siguientes contenidos. ¿Qué es el Big Data? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es el impacto en el negocio de Analytics? ¿Cuál es el uso del Big Data en el Business Management? La revolución del Big Data. ¿Qué es un Data Science? Las herramientas del Big Data en acción, Big Data para el mañana y las nuevas tendencias. ¿Qué capacidad lograrás? Conocer la utilidad del uso de grandes bases de datos para la toma de decisiones. Conocer la importancia del análisis de datos en los negocios y retención de los clientes. Conocer las herramientas vigentes para el análisis de datos y conocer las principales aplicaciones de este tipo de análisis. Big Data es el concepto que promete ser la siguiente gran tendencia, the next thing. Y es que con la visión adecuada, los datos pueden utilizarse de forma inteligente por parte de las empresas e instituciones públicas y ser una gran fuente de información de las organizaciones y de necesidades potenciales de los consumidores. La utilización del Big Data puede proporcionar importantes ventajas competitivas para las empresas y las organizaciones, puede transformar los mercados e impulsar nuevos servicios e innovación. En el presente capítulo revisaremos algunos conceptos importantes del manejo de datos, y cómo estos están siendo utilizados por las empresas con gran cantidad de usuarios en la predicción de necesidades. También estudiaremos la importancia de conocer otras herramientas para convertirse en los llamados Data Science. Empecemos por conocer qué es Big Data. De una forma muy general, podríamos definir Big Data como grandes volúmenes de datos o datos masivos, y todas las cosas que se pueden hacer con estos datos pero a gran escala. Podríamos decir que el Big Data se reparte entre los datos y todos los procesos que se agrupan alrededor de estos, desde la recogida de los mismos, el almacenamiento y su posterior procesamiento o análisis, todo ello con objetivo de extraer valor de los mismos. Para Big Data existen tres características que marcan la diferencia frente a otros conceptos como el Data Mining o el Business Intelligence. Estas son volumen, velocidad y variedad. También son llamadas las 3B. Estas tres características constituyen la verdadera revolución del Big Data. Adicionalmente a las 3B, IBM añade una cuarta y quinta característica del Big Data, de notoria importancia, las cuales son valor y veracidad. Un componente del Big Data es el volumen. Hoy en día las empresas y el sector público generan grandes cantidades de datos imposibles de imaginar hace unos años. Se ha pasado en poco tiempo de los gigabytes a los terabytes, a los petabytes y recientemente a los zettabytes, y quizás en un futuro no muy lejano a los yottabytes. Hacia el año 2020 se prevé alcanzar los 44 zettabytes de información almacenada en todo el mundo. En el 2008, solo Google procesaba 24 petabytes de datos al día. La cantidad de datos almacenados crece de forma exponencial cada año. Como pueden ver en la siguiente imagen, se utilizaba MySQL para almacenar datos de hasta 100 a más gigabytes. Después se trasladaron esos datos a Oracle cuando hablábamos de terabytes, pero ahora, actualmente, la herramienta más potente para almacenar esta información es el Hadoop. El segundo componente de Big Data es la velocidad. La velocidad se ha impuesto en la obtención de los datos. Internet ha contribuido en gran medida a ello. Cada vez es más fácil obtener datos o mediciones con una frecuencia mayor. De la misma manera, la velocidad es sumamente importante en la transmisión y en el procesamiento y análisis de los datos. 5 minutos pueden llegar a ser excesivos para detectar un posible fraude en una transacción. Otras veces el análisis de la información debe hacerse en tiempo real, y la no disponibilidad de la información en el momento oportuno no solo resta valor a la misma, sino que inutiliza la aplicación. Otro componente del Big Data es la variedad. Big Data se nutre de fuentes de datos muy heterogéneas. Con Big Data se introduce la capacidad de combinar datos de orígenes distintos y de formatos no homogéneos ni predefinidos. Esto aumenta exponencialmente las posibilidades de análisis y da juego a la creatividad. Por ejemplo, en un análisis se puede combinar las trazas de las estaciones emisoras de señal móvil con las MAC address de los dispositivos móviles y los datos meteorológicos para localizar, medir y pronosticar el tráfico de vehículos en una ciudad sin necesidad de instalar ninguna aplicación en los dispositivos móviles. Como cuarto componente del Big Data tenemos al valor. Quizás la característica más importante y el propósito final de los datos es el hecho de combinarlos, transformarlos y analizarlos, lo que permite extraer el valor latente que hay en ellos.
Las organizaciones buscan la forma de convertir los datos en información de forma fiable, pero la explotación de los datos siempre debe ser coherente, pensada y alineada con la estrategia de la empresa, para que pueda ser aprovechable, rentable y eficiente. En caso contrario, se pueden llegar a incurrir en unos sobrecostos sin crear valor para la organización. El quinto y último componente del Big Data es la veracidad. Se refiere al nivel de fiabilidad asociado a los datos. Obtener datos de calidad es indispensable para la correcta obtención de información. El concepto garbage in, garbage out, muy utilizado en el campo de la informática, significa que la entrada de datos sin sentido provoca la salida de información también sin sentido. Este concepto, junto con otro más novedoso, garbage in, gospel out, en donde se tiende a aceptar ciegamente los datos o información de salida informatizada, aunque provenga de datos pobres.